Bueno, nos vamos a ocupar ahora de otro tema, Nati. Vamos a hablar con el titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, con Mario Balestra, que lo tenemos en línea. Mario, ¿cómo le va? Buen Buen día. Aquí día. Natalia y Antonio lo saludan. Ahí está. Hola. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo anda, Mario? ¿Qué Ah, dice? Buen día. perfecto. Bien, Antonio, bien, buen día. Bueno, queríamos conocer un poquito, mucha gente no está debidamente actualizada con esto de la receta electrónica. Muchas obras sociales ya han recurrido a esto para evitar, obviamente, digamos, las estafas. Hay gente que no tiene obra social y nada, y se hace pasar por asociado a las obras sociales y compra medicamentos con descuentos. Un poco, ¿a qué apunta todo esto? ¿A eso o a alguna otra cosa más? Bueno, no apunta a eso, Ujú. básicamente. Cuando hay un exceso de este tipo de cuestión, Sí, eh, hoy hay mecanismos que no sea una receta electrónica de poder controlarlo, ¿cierto? bien, Porque por más que no sea una receta electrónica, la farmacia igualmente una receta anual la valida. Es decir, ujú, este, no pasa por ahí el tema. bien, La realidad es que lo que sucede es que, por ejemplo, la receta electrónica trae otros beneficios, como por ejemplo el tema estadístico, una serie de datos que el gobierno puede acceder a los mismos a través de las obras sociales y en tiempo real poder saber qué consumo ha habido de antibióticos durante el invierno, qué consumo ha habido de antihipertensivo y de acuerdo a todo ese tipo de datos poder tomar políticas sanitarias. Nosotros, ujú, en principio, estamos, digamos, de acuerdo con todo este tipo de cosas porque creemos que llevan a una situación de mayor orden en lo que se refiere a información, ¿no? ujú, Eh, pero eso no tiene nada que ver con lo que realmente pasa. ¿Qué pasa? La receta electrónica digital ya tiene vida acá en la Argentina de hace más de 6 años. Para ujú, mí, desde el 2019 que estamos con receta digital. ujú, OSEP, que es la obra social provincial mendocina, este, también, eh, y las prepagas, muchas prepagas también. ujú, Pero acá hay una realidad, que es la realidad argentina. La superficie argentina no es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, que hay conectividad hasta en cualquier lado. Estamos hablando de provincias donde la conectividad o el acceso a Internet es limitado. claro, Y esto hace que es prácticamente inviable o es inviable la existencia de un solo formato de prescripción. Vos te imaginás acá en Mendoza, donde tenés una ruta de 200 kilómetros montaña, donde la conectividad es baja o nula o mala, que hay un accidente, ¿cómo vas a poder prescribir un médico una cuestión o en algún centro de salud, en algún distrito ujú, este, del norte, del sur, del este, de sí, mendocino? Es decir, hay realidades que parece que viven a veces en otro mundo. Por claro, eso, aquí en Mendoza, específicamente la Dirección de Farmacología nos ha manifestado que van a coexistir los dos formatos de prescripción. ah, bien, Mendoza ha sido muy práctico en esto y muy coherente y dice, bueno, va a existir la electrónica, pero también va a existir la manual. ¿Por qué? Por todos estos puntos. Con el tiempo, las obras sociales y el mismo Estado provincial va desarrollando situaciones que mejoren la prescripción y muten a la formato digital, perfecto. Pero por el momento que se quede tranquila la población, que si tiene una receta manual o física de antes del 2024, ahora el 2025, no va a tener ningún problema. bien. Respecto de los datos en las recetas, ¿también se ha pedido mayor detalle? Cuéntenos un poquito.
No, es decir, a ver, acá hay datos que son duros, como por ejemplo el número de afiliados que va atado al número de documento del paciente, la matrícula del médico y la prescripción y la fecha. Esos datos están muy relacionados con el control de la obra social. La obra social, al momento de una receta electrónica, hace una auditoría en terreno, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque cuando la farmacia valida la prescripción, controla que no hay una sobreprescripción, que el paciente esté siendo ese paciente específicamente, no como vos dijiste, la especulación de que sea otro, un montón de cosas que lleva a que esto sea un mecanismo más de control. Pero también está la realidad de que por más que sea una receta física, es decir, en papel, escrita por el médico y con firma del médico, también la farmacia tiene que validarla. Claro. Porque la farmacia hemos invertido en todos estos años un montón de dinero para poder tener sistemas, etcétera, etcétera, para poder hacer este tipo de validaciones. De manera que por el lado de la farmacia está preparada para esto. Por el lado de la gente, y hay un problema, que es que no hay todavía 100% acceso a esto. Entonces, de manera que el gobierno provincial dice, no, momento, adherimos, pero acá en Mendoza van a coexistir las dos. Así que llevar la tranquilidad a la gente que no va a tener problemas. Mario, ¿se van a achicar los tiempos, por ejemplo, del trabajador de la farmacia, ¿no? Que tiene que pegarle el troquel, en el caso de que sea efectivamente ya electrónica, se bajan los tiempos de atención? Porque yo veo pobre la gente que también está trabajando en la farmacia, por el que tiene que empezar a pegar todos los troqueles. Hay gente que va con mucha receta, más allá de que hay farmacias que tienen su sector específico para alguna obra social específica, pero en general, son largos los tiempos de espera, ¿no? Es buenísima tu pregunta, pero buenísima. ¿Pero por qué es buenísima? Porque cuando hablamos de prescripción digital y todo, llega hasta un punto la prescripción digital. Después de la puerta de la farmacia hacia adentro, por más digital que sea, nos queda un montón de trabajo administrativo y físico que parecería que estamos en el siglo no 20, sino 19. Tenemos que pegar el troquel, tenemos que hacer un montón de trabajo administrativo interno que digamos que la receta electrónica digital a nosotros, a las farmacias, no le ayuda absolutamente en nada. Esto es de la puerta hacia afuera. Entonces, está buenísima la pregunta que vamos a hacer, porque es nuestro gran reclamo. Los farmacéuticos hacemos un trabajo internamente. Por ejemplo, si el médico prescribe algo en forma digital, la farmacia después tiene que imprimirlo. Claro. Imprimirlo en papel. Claro, y le si el médico prescribe algo y lo sube en una plataforma digital homologada de cualquier obra social, la farmacia tiene que imprimirlo, y no solo imprimirlo, sino imprimirlo e imprimir la receta de archivo si eso correspondiese. Y no solo eso, sino tiene que adherir el troquel que le está dando, porque en los convenios hay una parte que está ligada a los laboratorios. Entonces, el trabajo interno de la farmacia sigue siendo el mismo. Entonces, la digitalización desde lo práctico, es para afuera. Para adentro es digitalización más trabajo administrativo y físico. Eso lamentablemente no se modifica, y bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo interno bastante fuerte, y que nos lleva muchas horas desde lo administrativo, recursos humanos, etcétera, que tiene que cambiar. Porque el único país del mundo que tiene troqueles somos nosotros.
Y una locura la espera para el trabajador, para la gente que va y tiene que esperar, porque como te digo, a veces hay un lugar específico que se dedica específicamente a la gente del PAMI, ponele. Sí, eso se demora un montón. No, pero el resto que va con alguna receta también se demoran muchísimo. Sí, y aparte hoy... Y te demorás por todo el proceso, todo este proceso de validación. Sí, claro. Vos validás una receta digital o electrónica o manual y es lo mismo, los tiempos de validación son los mismos. Acá el problema es después, que la firma, que los datos, que el troquel, que pega el troquel, que la impresión de esa receta, porque tenés que esperar que la farmacia imprima, ¿me entendés? Una serie de cosas. No, y aparte que no tienen a veces datos la gente, y entonces la farmacia le tiene que compartir los datos y dice, bueno, todo y que me llegó, no me llegó el mail o el WhatsApp o lo que fuera. Hay una serie de cuestiones que hacen a que bueno, esta demora sea cierta. Ahora, quiero hacer una aclaración en algo que dijiste vos de WhatsApp. Las recetas que se envían por WhatsApp no es una receta electrónica. Quiero aclarar esto porque la receta de WhatsApp fue una receta en emergencia sanitaria en la época de COVID debido a que no había que haber circulación en los distintos lugares. Pero la receta electrónica es una receta que la farmacia, con los datos duros del paciente, ya sea número de afiliado y documento, y en presencia del mismo, o de un familiar con esos credenciales, entra a una plataforma y ve la prescripción que ha hecho el médico. Exacto. Ahora, si yo tengo una receta física que la ha prescrito un médico con sello del médico, le saca una foto y se la manda a la farmacia, eso no es legal, eso es ilegal. Exacto. Porque yo eso lo puedo hacer con 10 farmacias a la vez, bueno, puedo hacer cualquier cosa. Y aunque esté en formato PDF tampoco, Mario. No. Tiene que ser la receta digital o electrónica, es una receta que va al paciente con el número de documento o el carnet de afiliado a la obra social que sea, y en la farmacia entra en la plataforma con las claves de la farmacia para ver qué prescripción tiene. Y una vez que se toma esa receta, la receta se quema, en la jerga electrónica se llama así, quiere decir que desaparece. Y va el paciente a cualquier otra farmacia del país, esa receta no está más. Claro, ya se utilizó. En cambio, si vos esto lo haces con un formato de WhatsApp, esa receta puede estar polulando por cualquier lado. Claro. ¿Entendés la diferencia? Exacto. Bien, Mario, se nos ha terminado el tiempo, usted tiene más entrevistas y medios que atender. Le agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, le pedimos a la gente que esté atenta a todo esto y obviamente lo hable con su farmacéutico de confianza. Muchas gracias. Sí, que se quede tranquilo en primer término, que no va a pasar absolutamente nada. Bien. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Feliz año nuevo, Mario. Adiós. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego. Mario Balestra, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza.